Otro de los derrames sorprendentes que vivimos en las últimas décadas es el de la computación. Esa computación que hemos visto que nace en ese contexto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en Bletchley, produciendo el Colossus, va a llegar en unas décadas, 70 años, a nuestros smartphones que llevamos en el bolsillo. Una evolución sorprendente, en el que es un ejemplo clarísimo de esto que estoy insistiendo en esta parte del curso, que es el fenómeno del derrame, de aquello que había nacido en contextos y en confinamientos muy estrechos, dedicada prácticamente a la computación en las primeras décadas, sobre todo también agravada por la Guerra Fría, pues a los militares, a las grandes empresas en todo caso para su gestión, y en los centros de cálculo y laboratorios de algunas importantes universidades. Poco más. Se estaba creando en aquellos tiempos la idea de que esta nueva tecnología pues iba dirigida hacia, casi diríamos, la creación de unos nuevos templos, en este caso tecnológicos, que guardaban bajo aire acondicionado y otras protecciones unos grandes ordenadores servidos por un nuevo sacerdocio que era el de los técnicos vestidos de bata blanca e inasequible prácticamente a todos los demás. Aún recuerdo yo a principios de los 70, haciendo uso del ordenador de la universidad, pues llevar grandes cajas de fichas perforadas. Solo tenía en mi despacho, en el departamento, pues una perforadora de fichas, llevarlas, entregarlas a una persona que te atendía en la puerta. No podías entrar naturalmente al Sancta Sanctorum, y volvías al cabo de 10 o de 15 días y te entregaba como resultado pues unos grandísimos listados de papel y nada más. Pues bien, en esos años, principios de los 70, se va a producir ese derrame tan interesante. Arranca de un movimiento difuso de protesta, de esa contracultura de los años 60, de ese movimiento también hippie, ¿no? de ir en contra de los grandes poderes que se estaban creando y todavía fortaleciendo más, fruto de ese monopolio de las nuevas tecnologías, y se produce, ¿por qué no?, un proceso revolucionario. Es que muchas veces necesitamos que pase más tiempo para darnos cuenta de sucesos que tienen categoría histórica de revoluciones. Y es realmente un auténtico asalto el que se produce en los años 70 contra estos templos como el de la Bastilla o el del Palacio de Invierno. Se asalta, se hace trizas esos edificios y los chips, las astillas, se distribuyen por el pueblo. Esa es la revolución de los años 60. Ese es el comienzo del derrame de una tecnología que iba por otros caminos y empieza a empapar a la sociedad profundamente, y en muy pocas décadas la transforma por completo, permite que fructifique el mundo digital. Cierto que desde esos momentos pues queda un proceso complicado, porque no bastaba solo con hacer trizas lo existente y distribuir sus restos, sus partes. No era necesario, de nada te valía si, como sucedía en un principio, pues tenías que conocer electrónica para realizar el montaje de los primeros computadores personales, como el Apple I, como después viene también el Altair, sino que se necesitaba además conocimientos muy profundos de informática para su programación. Resultaban aún prácticamente inalcanzables. Por eso, desde esos años 1975 hasta nuestros días, el proceso evolutivo que lleva a que cada vez empape más en el individuo, en la sociedad, esta potentísima tecnología, es, como digo, un proceso ejemplar de evolución tecnológica. La clave está en que esa evolución sea alcanzable. Y eso lleva
a una serie de pasos. Solo señalo rápidamente con unas pinceladas esta evolución que merecería mucha más atención, unos pasos realmente llamativos. Por ejemplo, el de la miniaturización. Pensemos el Colossus, una habitación, centros de cálculo a los que antes me refería, que ocupaban también grandes espacios con unas condiciones ambientales de protección extremas. Y progresivamente se va realizando un proceso de miniaturización que termina en el smartphone que tenemos en nuestro bolsillo. Asombroso. Y ese proceso de miniaturización supone, para darle asequibilidad a esa tecnología, lo primero de ello es un plegado de los componentes, de manera que van, diríamos, bajo los pliegues, desapareciendo todos sus componentes, haciendo por tanto mucho más fácil su uso, porque quedan bajo esos componentes. Fíjense cómo eso es muy frecuente en la evolución de muchos de los artefactos, de las tecnologías que pueblan nuestro entorno cotidiano. Pensemos, y abro un paréntesis para señalar este fenómeno, pensemos, por ejemplo, en la evolución del tocadiscos, del gramófono. Inicialmente teníamos todos sus componentes a la vista y uso de las personas. Un plato, una cabeza lectora y un brazo, el disco, los altavoces. Así que había que tomar el disco con cuidado para que no se deteriorara con nuestros dedos y teníamos que limpiarlo una y otra vez para evitar el ruido. Se colocaba sobre el plato, se tomaba con mucha precaución el brazo y cuidábamos para que de la manera más suave, sin rayas y sobre todo sin ruido, pudiera reposar la cabeza lectora sobre los surcos del disco. Veíamos incluso cómo el brazo, la cabeza, saltaba por los surcos del disco y salía la música por los altavoces. Luego llegan ya los discos compactos, en los que el disco ya no, por mucho que aproximemos nuestra mirada, nos permite ver los surcos que contiene, lo incorporamos, lo introducimos en una ranura, ya no vemos la cabeza lectora, solamente se introduce en una ranura y sale el sonido. Y luego ya llegan los lectores de MP3, en los que ya ni disco, ni soporte material tenemos entre nuestras manos y manejamos. Bueno, ese es el proceso en general de evolución hacia la miniaturización de tecnologías potentes, y eso sucede en general en toda la computación. Por otro lado, esa miniaturización supone a la vez un aumento exponencial de capacidades, de propiedades, de rendimiento de esa herramienta. Las prestaciones de la herramienta se disparan a pesar de que la miniaturización, el volumen se va reduciendo. Es asombroso las posibilidades que nos ofrecían estos primeros computadores y las posibilidades que con nuestro smartphone, los apps, la red tenemos. La segunda línea interesante evolutiva que hace que cale, que tenga esa capilaridad de la tecnología para poder calar en el individuo y en la sociedad, es la ergonomía. Si exigía algo muy complicado, con conocimientos técnicos o destrezas, pues era una barrera infranqueable. Observemos cómo la evolución de la ergonomía nos lleva a que ya hay un buen número de personas que, sin haber tocado antes un teclado, un mouse, ni muchísimo menos realizado programación, está utilizando toda la potencia de la computación, pues utilizando la lámina de una tableta o de un smartphone. Eso es ergonomía.
Y esa ergonomía pues va desde, como digo, las primeras formas de relacionarnos cuando llega ya este derrame de la computación, pues con un teclado como los de máquina, pero el MS2 nos exigía saber que para realizar una orden necesitábamos presionar a lo mejor control, luego alt y otra tecla. Era poco intuitivo, poco natural. El salto de la ergonomía que supone el decir recuperemos aquello que tenemos desde la cuna, que es interactuar con el mundo a través de extender nuestra mano y nuestro dedo, señalarlo, porque si lo hacemos así, el mundo viene a nosotros, pues posiblemente porque la madre nos trae aquel objeto que señalamos. Bien, eso es el mouse, el ratón, esos son las ventanas y sus objetos flotando en la ventana. La posibilidad de mover de manera tan intuitiva nuestra mano e ir tocando, alcanzando, trasladando, abriendo los objetos. Pero aún así eso suponía, es cierto, un gran avance, pero no era del todo natural, porque con un mouse movemos aquí y hacemos estas acciones aquí y sucede ahí, en la pantalla. Hay una disociación, pero cuando llega ya esas láminas que sostienen ahora toda esta tecnología de las tabletas y de los smartphones, esta acción se hace todavía mucho más natural. La pantalla es ya una lámina de agua y basta con acercar nuestros dedos y rozarla como se roza en el agua y se produce enseguida nuestra acción y sus efectos. Fíjense qué evolución tan sorprendente. Y la tercera es la del precio. De cosas inalcanzables para la mayoría de las personas. Que le quiero mucho, este aparato, guardo en el trastero un montón de artefactos que se han ido quedando obsoletos, pero lo tengo fuera, lo tengo en el despacho, ahora lo he traído para mostrárselo, el Apple II. Y pues me costó en pesetas, 250.000 pesetas, y los precios han bajado considerabilísimamente, que era también, como digo, una barrera para poder alcanzar los resultados de esa revolución. Así que, ¿cómo no referirnos también a este inmenso fenómeno del derrame de la computación para entender cómo estos fenómenos de derrame de tecnologías que hasta entonces estaban muy confinadas en el secretismo militar, en las grandes empresas, en los laboratorios, se derraman, empapan la sociedad y es lo que nos permite, aunque estemos ahora en el umbral, asomarnos y entender cuál va a ser el escenario de esta sociedad que estamos estudiando, cómo va emergiendo.